Gracias. Iba a empezar de una manera, pero como Carlos ha hablado de su padre, David ha hablado de su padre, os hablaré del mío por un tema. Porque, claro, yo ahora vengo a hablar del vehículo eléctrico, ¿no? Pero es que pongo la mano en el fuego que todos los que estamos aquí, yo incluido, somos tíos de gasolina. O sea, de gasolina. Es decir, me ha gustado la introducción que has hecho de, aquí estamos hablando de una transición que nos guste no es lo que está pasando en la competición del motor y de la gasolina. Entonces, lo que tenemos que es acogerlo. Esta es mi presentación familiar. Luego os presento lo que hacemos aquí. Yo voy a hacer una charla no tanto de a nivel cómo reparar el vehículo eléctrico, sino más a nivel de usuario, cómo cargarlo. No tanto cargar las celdas a un límite preciso, sino cómo funciona el coche eléctrico. Quizá para algunos de vosotros ya es un tema muy, bueno, que lo conocéis mucho, pero prefiero ponernos en el mismo, en el mismo nivel para que nos entendamos. Luego comentaros que nosotros somos socios de Launch, somos una fábrica aquí en Hospitalet y producimos los cargadores eléctricos que ahora os voy a presentar. Yo creo que se te entiende sin el micrófono. Ah, pues mejor, sí. Por mí mejor, sí, sí. Pues le doy en tono fuerte y así mejor. Vale, básicamente lo que veis aquí parece obvio. Hay dos tipos de cargadores, la carga lenta y la carga rápida. Entonces, a priori, uno puede pensar que la diferencia está solo en el tamaño. Aquí os he puesto un Tesla con el cargadorcito que ya te regalan, o bueno, te lo instalas aparte con ellos, y aquí un cargador nuestro de alta potencia, o carga rápida. Lo que os voy a explicar hoy es que la diferencia entre uno y otro no es solo un tema de tamaño o lineal, de ir a más o menos, ¿no? Quiero que veamos realmente que hay un mundo de diferencia entre los dos, y aquí veremos en qué es lo que podemos aplicar a los talleres o no. Entonces, pasamos la slide. El gran quid de la cuestión es que el cargador pequeño, el que había en la foto del Tesla, que vendría a ser como esto lo que hace es recibe la energía de tu red, la red que tengas en el taller, que en el dibujo pues viene a ser aquí, lo enchufas pues a tu red alterna y lo lleva al coche. ¿Qué pasa llevándolo al coche? Como decía Josep antes, claro, la batería, has hablado del más y el menos, la batería es corriente continua. Este aparato lo coge en alterna, nuestro enchufe de 230, este puede ser trifásico, pero lo coge en alterna. Alguien tiene que transformarla. En el caso de los cargadores pequeños, los que son lentos, este transformador, este conversor, lo tenemos dentro del coche. Es el OBC. Cuando llamamos que el coche tiene un OBC, significa On-Board Charger, cargador de a bordo del coche. Esta es la máquina que te está transformando la energía, transformando de nuestra red, de nuestro enchufe, al más y menos de la batería. Por eso este aparato, al final, lo que hace es muy poquito. Te coge la energía, tiene alguna inteligencia que le puedes dar tú más o menos, aquí estamos hablando más precio menos, de cuándo lo quiero enchufar. Si tú conoces tu tarifa eléctrica, pues le puedes decir, oye, enchúfate automáticamente a las 12 de la noche que pago menos. Puedes controlarlo si quieres con una app, enchufarlo desde el sofá o no. Pero básicamente esto es una puerta de entrada, es un interruptor. Entonces, esto es la primera idea que os quiero dar. Hablamos de cargadores, pero cuando estamos hablando de esto, y en inglés lo dicen mejor, en inglés lo llaman estación de recarga, pero el cargador está aquí dentro, ¿vale? Pues un cargador pequeño no es en sí un cargador, es casi, y entendedme cuando digo, un interruptor con inteligencia, ¿vale? Este es el paso número 1. ¿Qué pasa en los cargadores gordos? ¿El de la foto que hemos visto antes o este de aquí? Aquí lo que hacemos es ya directamente toda la transformación de energía aquí dentro. De aquí la diferencia del tamaño. Es que hay una ruptura sideral. Aquí cogemos la energía alterna y este bicharraco la transforma en energía continua. Con lo cual, la energía que va de este, es decir, de este al coche, ya no pasa por el cargador del coche, va directo a la batería. Y saltándote el cargador del coche, este es el truco del cargador de alta tensión, de alta potencia o de alta velocidad. Te ahorras un peaje dentro del coche. En el fondo, si ya vamos más, sí que hay una cosa que se llama el BMS, Battery Management System. El coche lo controlará con inteligencia, pero no le hace de peaje. Y a partir de aquí, este, por ejemplo, es de 30 kilovatios, luego os hablaré de más potencias, puede subir hasta 180 o más. Aquí estamos hablando, podemos cargar en un cuarto de hora toda la batería de un coche, o el 80%. Ahora os explicaré las diferencias. En este, bueno, estarás varias horas, casi toda la noche. Pero quería enseñaros primero esta diferencia conceptual. No es un tema lineal, cuanto más grande, más potencia. No, hay una ruptura de tecnología. Esta es la primera. Luego hay más diferencias. Los enchufes. Aquí, bueno, pues el cargador
de alterna, el cargador lento, pues el enchufe es, bueno, el que veis aquí. Tiene básicamente 3 entradas, bueno, las de la energía desde el punto de vista eléctrico, pero el cargador hacia el coche, ¿vale? Pues es este cargador, este enchufe de 5 púas. Y luego, cuando vamos al cargador ya gordo, de hecho lo tenemos aquí, mantengo arriba las 2 de comunicación, mantengo la tierra y aquí tengo el más y el menos. Aquí le enchufo la energía directa continua CC. Hasta aquí sería interesante, pero hay una cosa que lo es mucho más, y lo veréis en los coches de fuera, es el cargador hembra que está en el coche. El quit, y también un punto en el que ya hemos llegado, hablabas de certificaciones. En el coche hace unos 5 años era un percal saber qué cargador utilizar porque no habían estándares. Cuando salió Tesla, cuando salió el Nissan Leaf, no existían estos bichos, cada uno se hicieron los suyos. Tesla se fabricó el suyo porque no había estándar. Con lo cual, desde hace años ha habido un gran movimiento para ver cómo hacer una norma para todos, y de aquí nació esto, que se llama el CCS2, Sistema Combinado 2, que esto es el enchufe de un coche en el que, si os fijáis, aquí te entra tanto, si le enchufas solo el de alterna, le pones la parte de arriba y ya te carga, y si quieres ponerle la carga rápida, también te entra. El enchufe del coche es multiusos, que te carga tanto el pequeño como el grande. Por absurdo que parezca, porque esto es era casi mecánica, a veces pequeñas soluciones, llámale certificación, que es lo que decías tú, se puso de acuerdo en Europa, hay una ley, un mismo hacer, todos los fabricantes ya van así, y es ya lo que ofrecemos nosotros. Esto es una preocupación menos. Cuando decíamos que el coche eléctrico ya está aquí, es porque ya hace 15 años que hay mucho trabajo bajo tierra para poder entrar ya con algo bastante estándar. Sí que es cierto que luego los coches, aquí solo os he puesto un ejemplo, dentro de los coches siempre encontraréis un cable que suele ser de alterna. Es decir, y si os fijáis en este de aquí, este va con el enchufe de suco normal, este te cargará máximo a 3,7 kilovatios, puedes cargar toda la noche. ¿Esto por qué os lo digo? He puesto este ejemplo porque hablábamos de si el coche eléctrico llegará o no, si hay muchos impedimentos. Bueno, hay impedimento quizá para la carga rápida, porque falta mucha inversión, pero si tienes un coche eléctrico, cargarlo ya lo puedes cargar. Es verdad que será muy lento, es verdad que no será óptimo, pero la infraestructura eléctrica existe. O sea, incluso en tu casa te podrías poner esto, que es como tiene el coche. ¿Será súper lento? Sí, pero ya tienes algo de garantía. Es para decir que hay bastantes naves que ya están quemadas, con lo cual no estarás nunca desnudo ante el desierto con un coche eléctrico. Y lo mismo que os decía antes del cargador, hablando de los coches, aquí quería ilustrarlo con modelos. Si leéis la prensa veréis un poquito pues que Tesla en Europa están obligados a poner este modelo. Nissan, hacía el Nissan Leaf, tenían otro enchufe diferente, en Europa están obligados a poner esto. Pero todas estas leyes antimonopolio, Google, Microsoft, etcétera, en nuestro caso se tradujo en esto. Cuando un Tesla viene a España, viene con nuestro enchufe. De esto es bastante reciente, ¿no? Pero nos quita muchos dolores de cabeza. Bueno, espera, una antes. Sí, perdona. Aquí he hablado de Europa, bueno, en la de antes he hablado de Europa. Hay una ley para Estados Unidos, una ley para Europa, una ley para Japón. Aquí simplemente es a ver qué lobby es el más fuerte, y os lo digo tal cual. Aquí ganó en Europa pues un lobby alemán que desarrolló este enchufe. En Estados Unidos, obviamente, pues su tecnología propia, ¿vale? Entonces, este cargador va bien para Europa. Si me dijerais que tenéis un cliente en Japón o en Estados Unidos, es cambiar la manguera básicamente, porque la potencia es la misma. Entonces, es homogéneo, pero por regiones. Aquí os he hablado ya más, os quiero definir un poquito más lo que son las potencias, pero aquí realmente yo lo que os quería indicar en esta diapositiva, no voy a entrar en los detalles, es 2 cosas, que el tipo de potencia que tenemos en un cargador, no hay nada nuevo. Todo esto lo que veis arriba, esta pequeña matemática, por ejemplo, un enchufe de 32 amperios por 230 voltios. Son ya cosas que tenemos en casa o en lugares grandes, ¿vale? Si estamos hablando de 7 kilovatios o 3 kilovatios, esto ya son potencias que tenemos disponibles. Entonces, cuando necesitamos un cargador, ya sea para casa o para un taller, no para el trabajo fino, sino para cargar algo, ciertamente mejor si ampliamos potencia, pero con los pequeños ya estamos ahí. No hay que hacer nada nuevo. Lo tendrás que instalar bien. Ya no hace falta permiso, sino con una simple comunicación. Esto ha sido un adelanto justamente normativo. Hay normas en el BOE casi cada 2 meses a favor del vehículo eléctrico, como igual de la fotovoltaica y otros sectores que conoceréis, ¿no? Pues, por ejemplo, no hace falta para instalar esto un permiso, porque al final estás jugando con lo que ya tienes. Entonces, estos los tendrás de 3, de 7 o de 11 y 22 kilovatios. Son potencias asumibles. Esto ya es otro tema, ¿vale? Cuando son estos grandes, este es de 30 kilovatios,
Este sí que tiene un tema interesante, que este es el más pequeño, este lo podemos conectar en el CTAC, el enchufe trifásico, este es el gordo, el 63 amperios, este se podría enchufar, claro, aquí depende de las potencias que tengas en los talleres, pero bueno, este sería el rozando el larguero. Luego tenemos bicharracos de estos, que son armarios, que van hasta 180, allá sí que es permiso de ingeniería y lo tienes que instalar bien instalado. Esos los instalamos nosotros en lo que llamamos electrolineras. No tanto gasolineras porque todavía les cuesta arrancar, pero gente que invierte en un solar, cerca de una rotonda, cerca de un centro comercial, y te ponen 4 módulos. Aquí, claro, ya tienes que pedir directamente incluso una media tensión o una nueva cometida Endesa, en este caso Endesa en Cataluña, que es la distribuidora en el 95%, porque es un animalaco diferente. Pero en nuestro caso, sencilla, ya la tenemos, no hace falta reinventar la rueda. ¿Pasamos? Esto era para que nos diéramos también una idea del tiempo de carga, porque claro, a todos nos pasará la pregunta, ostras, pero creo o no creo en el eléctrico. Es verdad que uno de los problemas es el tiempo de carga. Es decir, aquí no lo vamos a negar. Meter gasolina en un coche en 2 minutos lo tienes lleno, aquí no. O sea, esto es cierto. Entonces, el más pequeño, pues te estarás, para cargar la mitad de la batería, unas 4 horas. Pero en el fondo, si aquí es carga entera, más de 8 horas, que es más de toda la noche, es tiempo. O sea, ciertamente sí. Por eso ahora se están desarrollando 2 cosas. Estos de carga directa se están haciendo pues más eficientes, es decir, más pequeños. Y luego, ahora hablaré de las baterías se están haciendo más eficientes también, no más grandes, pero que acepten más potencia en menos tiempo, que es el caballo de batalla del coche eléctrico. Antes quiero, sin embargo, mencionar una cosa, porque esto me lo encuentro muy a menudo cuando, a las conversaciones que tengo con mi hermano, que es de Repsol Honda, digo, no, es que el uso de un coche eléctrico no es el mismo que en la gasolinera. Yo en la gasolinera intento ir lo menos posible. Ese es mi uso personal. Voy lo menos, meto a ciegas 2 billetes de 50 y lléname lo que puedas y me voy, y voy poco. Con el coche eléctrico pasará un poquito, o pasa como con el móvil, que ahora ya lo cargamos por defecto por las noches. Cuando nosotros vemos, porque tenemos las estadísticas de gente que nos viene a cargar, en los varios que tenemos instalados, nadie carga el 100% de la batería. Nadie es nadie. O sea, la gente se está en cuarto de hora y carga el 30, 40% y se va. Hay un motivo para ello, y es la siguiente diapo. Aquí entramos en las baterías. Las baterías del coche no aceptan toda la potencia durante 8 horas, ¿de acuerdo? Este o cualquier bicho gordo puede enchufar la potencia máxima que quieras de forma constante, pero las baterías solo aceptarán el máximo al principio de todo. Esto es un perfil de carga que se llama, esto es el estado de carga de la batería hasta llegar al 100% y arriba la potencia. He cogido el caso del Volkswagen ID3, o sea, un coche ya bastante potente a nivel eléctrico, pero no me he ido a buscar el Tesla o el último puntero. Pues durante el 20% inicial de la batería te lo carga muy rápido, a más de 100 kWh de potencia, pero si ya estás a más del 60% de la batería cargada, la batería dice, uy, tú aunque me puedas cargar 30, ves más lento porque no quiero cuidarme, etcétera. Por eso os digo también que la estrategia de carga de un coche eléctrico nunca será quedarte todo el rato cargando a tope, porque al final estarás enchufándole 30, pero el coche solo aceptará lo que mande el coche, ¿de acuerdo? Pues por esto esta parcelización de la carga en el coche eléctrico. Luego, aquí os puedo dar datos reales nuestros. En nuestra empresa tenemos varios que tienen coche eléctrico, uno que tiene un Tesla y además, si conocéis los de Tesla, son muy activos con el Club Tesla, comparten información pues mucha entre ellos. Una estadística real que consultamos la semana pasada, el año pasado, claro, el número de personas al final era entre 20 y 30 coches, pero bueno, el 75% de las cargas de estos chicos, pues Tesla, tenemos Volkswagen, Hyundai, el 75% de la carga se la hicieron en casa con cosas así. El 25% de la carga solo se hizo en carga rápida, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la necesidad de infraestructura, la hay y aquí es donde realmente nosotros tenemos nuestro negocio, pero ya puedes caminar sin esto. Y el 25% de la carga solo se hace con esto, el resto, con esto ya estamos servidos, ¿vale? Y aquí, bueno, os presento un poquito más los productos, pero bueno, sin entrar mucho en detalle. Aquí, como os he presentado el trifásico, quería mostraros también que tenemos el monofásico de 7,4 kilovatios. Es básicamente uno más pequeño que va con la tensión de 230 normal, mi trifásica, y si le pones, bueno, con 32 amperios te da 7,4. No, déjalo. Si tienes unos amperajes, si tienes 16 amperios, que es lo normal en una casa, pues te cargará menos. Pues es la cajita anterior, ¿vale? Lo digo porque en la gama de entrada de un taller
Para el caso de reparación, sí que será lo que os dice Josep. Yo no creo, o sea, no estoy aquí para venderos esto porque no es vuestro objetivo ahora. O sea, está clarísimo que no. Quizá ya llegará, pero quizá algo más pequeño, más estable, más fácil de instalar, que no sea problemático. ¿Para qué casos? No lo sé. Aquí ya la casuística lo sabrán mejor los talleres, si quieren dar un servicio extra, de carga o no, si lo necesitan porque ha llegado muy bajo de batería y tienen que trabajar o lo que sea y no tienen prisa, pues bueno, es una herramientita más. No sé, ya esto ya es discusión vuestra, ¿no? De si monetizarla o no, esto ya sería, ¿no?, una cuestión vuestra, pero bueno, es para que lo vierais, que sean cosas sencillas. Este de aquí es este, lo único que tiene de más es que es trifásico, con lo cual más potencia. Un inciso, este es de 22 kilovatios, puede llegar a 22 kilovatios. Si le pones la mitad de, bueno, con lo cual, o sea, si puede 22 también puede a 11. Los coches, y aquí como curiosidad, y tú lo verás, Josep, están poniendo cada vez, ¿os acordáis? El onboard charger, el cargador de a bordo que os he enseñado al principio, antes se hacían hasta 22 kilovatios. Pero los coches se han dado cuenta de que, como esta infraestructura se está desarrollando, a los coches les sale más a cuenta bajarlos a 11 kilovatios porque se ahorran volumen, peso y precio. Y una dinámica que estamos viendo bastante fuerte es que los coches nuevos ya no vienen con un cargador grande, sino cuanto más pequeño mejor. Se lo fían con esto. El Nissan Ariya, que es el nuevo Nissan que están saliendo en las calles ahora, pues carga 7,4 ni a 11. El Volkswagen a 11. A 22 ya hay muy pocos. Es decir, lo están dejando atrás porque, bueno, les facilita su labor, ¿vale? Entonces, aquí entonces me diréis, ostras, pues ¿por qué me compro uno de 22 yo y no uno de 11? Y por lo que os he dicho al principio, este coge la energía que tienes en la red y la trasvasa. Hacer uno de estos de 11 o de 22, la diferencia de precio serán 50 euros. Con lo cual, todos hacemos directamente el de 22, que si cargas a 11, cargas a 11. En cambio, el cargador del coche que tiene que transformar la energía, por eso a ellos les va mucho. Va a cambiar uno de 22 a 11, cambian la mitad de electrónica de potencia y el coste de este bicho, o sea, lo que cuesta es transformar la energía, repartirla no. Por eso un coche quiere reducir cuanto más el cargador de a bordo y a nosotros, si solo distribuirnos, es igual, ¿vale? Entonces, insisto también sobre este tema. Bueno, y este es el que veis aquí. Mirad, en este veis dos mangueras, por lo que os comentaba antes, de diferentes regiones. Aquí, este lo vendíamos al principio con la manguera europea y además con la manguera japonesa, porque en Barcelona, bueno, circulan algunos Nissan Leaf y, bueno, había el remanente que para venderlo, bueno, para cargar las dos mangueras. Ahora se suele dar con una, saben que la segunda se la pone y ya está, ¿no? Estos además lo que tienen es mucha más inteligencia, porque esto lo puedes conectar por internet y están conectados a la red de gasolineras o de electrolineras a la cual tú te conectes. Habréis oído hablar de Electromaps o sitios así, aplicaciones así, donde tú te puedes parar, puedes cargar tu coche directamente pagando con la app, pero sobre todo la utilidad para el usuario es que es un mapa. Si me voy de aquí a Madrid, ¿dónde me paro? Pues hay muchas apps que que existen para esto. A nivel de lo que decías, hay una ley que está en camino, pero no ha llegado, de unificar todas esas apps. Porque ahora es verdad que otro hándicap del vehículo eléctrico es que quien tiene un vehículo eléctrico tenemos 15 apps en el bolsillo solo de cargadores. Es nefasto, ¿eh? O sea, aquí entre nosotros no nos vamos a ocultar donde estamos mal. Pues bueno, pero está en camino, por ejemplo, una ley para homogeneizarlo. En Portugal ya lo han hecho, por ejemplo, en Francia también. Entonces, bueno, estos temas, deciros esto, sí, que estos tienen mucha más inteligencia. Y esto nada, esto era aquí en el circuito de Cataluña en otoño, donde estábamos cargando pues durante un test, durante todo el fin de semana, vaya, prototipos a muerte sin parar. Este es un Tesla, este es un Nissan Ariya, un Renault Megane, el Cupra. Es decir, estos están ya, es para deciros que ya están probados para todos los coches. Es decir, no hay un tema de me funciona o no me funciona. Aquí veis la foto, con lo cual, bueno, esperamos nosotros hace unos meses y es lo que está por venir. Así que creo que ya está. Jordi, yo tengo una duda. Ataca. A ver, si enfocamos esto hacia el taller, ¿Sí? el taller, claro, que tenga esto, quizás es... de momento no lo veo. Exagerado, ¿no? Correcto. O sea, ¿por qué? Porque a él, cuando le viene su cliente con su coche híbrido, eléctrico, y le tiene que hacer el cambio del aceite a la batería, ¿no? Al motor de combustión, claro, entrega el coche ya con la batería máxima, ¿no? Le dice, he hecho este trabajo y le entrego el coche al 100% o al 80% de la batería que tú tienes. No, él tiene un tiempo para trabajar. Entonces entiendo que un taller va a tirar hacia eso, ¿no? A una carga lenta. Correcto. El taller, o sea,
Yo creo que de momento no tirará hasta esto, tirará hacia esto seguro. Primero porque el coche no vendrá al 0%, pero luego también está la pregunta de ahora el taller no te carga el coche de gasolina. Entonces, si te lo haces, aquí es, claro, es un tema más de los talleres, que a mí será muy interesante ver cuál es el caso de negocio que le pueden aplicar. Lo cargarás con un extra, sin extra, pero en efecto, monetizar este será difícil. Este lo instalamos, por ejemplo, en centros comerciales, en la pared, porque allá sí que lo monetizan, pues con la tarjeta del centro comercial y les hacen cobrar directamente. En un taller no lo harás porque estás tú manipulándolo. Con lo cual, le pondrás este y aquí será ya decisión del taller decir, oye, pues una carga, me invento, 5 euros o por deferencia, aquí será para elegir. O sea, yo creo que tenerlo sí que será un sí o sí. Luego de si monetizarlo o no, no lo sé. Pero en todo caso tienes razón. Estaremos hablando de este, que pues cargas el híbrido, como decías, o el Volkswagen ID3, cualquier eléctrico, pero a velocidad lenta. Entonces, aquí será decisión. Sí, para mí es muy interesante esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo monetizar? ¿Cómo un taller puede monetizarlo? Es decir, podemos transformar esto de una necesidad como una herramienta a una parcela de negocio. Aquí puede haber un tema interesante. Pues, sí, el coste, para que os tengáis una idea, un Volkswagen ID3 son 60 kilovatios hora de batería a 16 céntimos. Estamos hablando, claro, cargarlo entero sería 8 euros, que son 400 kilómetros. Comparar con un coche de gasolina, que 400 kilómetros estaríamos por 40-50 euros. Esto de coste puro. Luego, nunca lo cargarás al 100%. O sea, yo creo que aquí, si lo utilizáis en el concesionario, cargaréis 30 o 50% de la batería. Vuestro coste de energía será sobre los 4 euros maximísimo. Entonces ya es decisión de decir, oye, lo hago por deferencia, cobro un ticket 5 euros a todos. Sí, sí, pero bueno, la oportunidad está aquí. Sí que es cierto que yo creo que no me complicaría. Así como estos, hay mucha inteligencia porque tarjetas de crédito, seguridad, blockchain, temas de antirrobos, temas de app, millones de usuarios literalmente. Aquí yo creo que cuanto más sencillo la utilización, casi un coste por uso por quien lo ha usado lo paga, para darle agilidad, no para medir, has cargado 3,9 kilovatios hora, son 2,8 euros. No tiene sentido. Yo lo veo así, pero bueno, esto es, sí, yo seré muy receptivo porque tengo la curiosidad de ver cómo se aplicará un servicio extra. Ahora no lo cargas de gasolina. Esto pues puede ser algo extra que, oye, es que encima yo sí que te lo puedo cargar de energía. Caso que no hago si es de gasolina. Entonces, a ver cómo... No, hay algo muy interesante ahí, ¿eh? Sí, sí. Desde nuestro punto de vista, claro, lo que es la inversión con lo que te aporta a nivel de servicio que le puedas dar al cliente, pensamos que es interesante. Sí. En este sí lo veo clarísimo. La inversión es mucho más potente y cuesta más. En este sí le veo la utilidad porque le veo un plus que no tienes ahora con la gasolina. Es que yo es allá donde veo el diferencial. Oye, te daré algo que antes no te lo daba, es que te lo he dado cargado. Muchos talleres te dan el vale para lavarlo, se lo han lavado, pues es como un extra que puedes. Perdona, ¿eh? Este. Un cargador, por ejemplo, se puede utilizar como herramienta tras carga del módulo de Sí, sí. para que hacer una carga completa durante el tiempo puede hacer a lo mejor un balanceo. O eso lo demanda la BMS de cada vehículo. El balanceo, en el caso de que se utilice el cargador del vehículo, es la BMS la que lo ejecuta una vez se supera normalmente más o menos un 80% de la carga. Entonces, la última fase, como hemos visto en el gráfico de, creo que era un ID4. ID3 o ID4, si no recuerdo, Volkswagen, sí. La última fase se mantiene una potencia, pero al final cae también. Normalmente esa fase de última de baja potencia sostenida es la fase de balanceo. Incluso en esa fase la batería está tomando muy poca carga porque algunas celdas están teniendo corriente abajo. Pero con uno pequeño sería... Entonces, uno pequeño siempre te va a garantizar, con la carga lenta, que si llegas al final de la carga, vas a estar obteniendo el balanceo por parte del controlador de BMS de la batería. Con una carga rápida no se hace el balanceo. Entonces, el concepto es que para el cuidado de las baterías, yo lo que recomiendo siempre es que una carga rápida se ejecute hasta un 80%, sí. No llegas a crear grandes
grandes descompensaciones entre los elementos, pero alternarlo siempre que se pueda con cargas lentas para que no haya celdas que permanentemente, mediante la carga rápida, lleguen a un estado de carga demasiado bajo. Porque si no, si perpetúas con la carga rápida esos estados, esa celda acaba por, digamos, perder su tono y su capacidad y no eres capaz nunca de cargarla al 100%. Y ahí es donde el vehículo pierde autonomía. Entonces, siempre se recomienda, evidentemente, que haya un control de la temperatura y eso lo hace el vehículo. Por eso regula la potencia de carga, porque tiene un control directo durante todo el proceso de la temperatura, pero las cargas lentas son muy beneficiosas para ese balanceo y para recuperar toda la capacidad de la batería, que puede ofrecer la batería. Con alternar, pues, estimaciones de algunos fabricantes de hace unos años, con alternar cada 4 cargas rápidas una carga lenta, es suficiente para mantener una salud de la batería como para que esa batería dure bastantes años. Pensar que muchos fabricantes, sabemos por los nipones, coreanos y tal, dan unos 8 años de garantía de sus partes de batería. Y si se alternan las cargas de esa manera, se puede garantizar que se puede llegar ahí a un elemento defectuoso de fábrica. Pero en el mundo del taller, como os comentaba antes, es muy importante que cuando ejecutamos un cambio, trabajemos con nuestros equipos para que cuando vaya a utilizarlo el cliente no hayamos cometido el error de hacer solo una carga. Porque haciendo solo una carga, cuando él vaya a utilizar estos cargadores, lo que estamos impidiendo es que ese nuevo módulo sea libre de los demás. Lo primero que va a haber es una reclamación del cliente de que la autonomía cae. Antes hacía 300 kilómetros reales y ha pasado a hacer 250 y no habéis cambiado el módulo. Entonces está prácticamente igual. Aunque luego cuando hiciera varias cargas sí que se ve. Lo que hemos visto es que no. O sea, lo que hemos visto es que en algunos casos se ha hecho una primera carga con el equipo grande, se han llevado todos los módulos a plena carga, se ha instalado la batería, no siempre, pero a veces ha tocado volver a hacer un proceso de varios ciclos para asegurar que ese módulo ya está en condiciones como el resto para dar toda su capacidad. Sí, yo creo que añadir lo que decía él, es que estos son más para nivel de uso, no de reparación. Con lo cual, este sí que es una herramienta más fina, has sacado la batería, quieres ir módulo a módulo. Aquí es una vez ya está todo bien chapado, o cuando estás arreglando el coche, otra cosa que la batería. Entonces utilizas este, pero no se piensa tanto como herramienta. Es más, a nivel de esto, si estás arreglando otras cosas, además puedes cargarlo. Pero como herramienta serán estos de aquí porque tienen ya, bueno, es descargarlo y ir mucho más fino. Este es solo digamos, el básico normal, lo que te da el servicio de usuario, lo que decía al principio, ¿no? Él ha hecho la charla intensiva, yo me quedo en la superficie. Usuario, ¿qué es lo que tenemos y para qué sirve? Así que herramienta no lo veo, correcto. Pero bueno, ha habido mucha evolución interna en el vehículo desde las herramientas de la carga también, durante el uso del vehículo. Y claro, todo se ha ido perfeccionando. Entonces, el tema del balanceo sí que desde un principio existe, pero si se hace el uso de estos cargadores con el tiempo que se suelen hacer, como comentabas tú, Jordi, realmente nunca se llega a unos porcentajes de carga muy elevados, no se llegan a dañar las baterías. Pero si se procediese a hacer muchas cargas continuadas de manera rápida a unos porcentajes muy altos, ahí sí que habría que recomendar ir alternando con cargas lentas para actividades básicas. Sí. No, lo que decía que es el 75% de cargas que hemos visto de casos reales, y no es porque lo hayamos decidido pensando en mecánica, sino por mis compañeros de trabajo, pues por el uso que le dan sin más, con lo cual ya aterrizamos en la inversión, no 4 rápidas y una lenta, sino que lo contrario. Con lo cual, aquí os decía, es importante la diferencia del uso del coche de eléctrico. No es lo mismo que uno de gasolina a nivel de carga. Lo cargarás más tipo teléfono móvil ahora, que nos dicen enchufarlo cada noche. En el pasado era diferente. Los Nokia Alcatel de los 2000 nos decían esperar que se acabara. Esto ha evolucionado también. Pues aquí viene a ser lo mismo. Dicen, no, mejor irle dando poco a poco cada día. Y tú claro, otro tema. Cuando esto está instalado en la carretera, en una gasolinera, el precio kilovatio hora no son los 16 céntimos que te he dicho. Allá los pondrá quien quiera y para amortizar te los cobrará un precio que quizá, si te vas de aquí a Madrid,
en coche eléctrico, el precio de electricidad casi será parecido al de gasolina. O sea, en el ciclo anual sí que estarás más barato, pero también hay el tema también de dinero, ¿no? Si te venden electricidad rápida, te la venderán más cara que la electricidad doméstica, seguro. Entonces es otro tema, ya para el usuario, no para nosotros como taller, pero para saber dónde están las diferencias, ¿no? Vale, ya que tenemos aquí a Jordi, es un lujo, ¿alguna pregunta? Sí, por aquí, por aquí. ¿Es que en un futuro los coches van a tener más autonomía? Mira, es curioso porque lo que hemos visto ahora, autonomía es dos cosas. Una es batería, y hemos visto que los coches están parando la batalla en la batería más grande y se están centrando en el perfil de carga que te he enseñado antes. Por ejemplo, los Hyundai nuevos están intentando hacer un perfil donde acepta esto mucho más tiempo. Entonces, la batalla ahora, hemos visto que al principio sí que necesitaban mucha más autonomía, mucha más distancia, exacto, y se centraron mucho en ello porque hacías 160 que era innecesario. Ahora, los de gama normal, Volkswagen i3, estás por encima de 400. Si te coges un Tesla o un Hyundai Ioniq que vale 80.000 euros, estás por encima de 500 y vas subiendo. Con lo cual, sí, porque esto será inexorable, pero como curiosidad, ahora se centran más en la eficiencia del funcionamiento interno que en ganar más kilómetros. Pero la respuesta sí, porque se irá cogiendo cada vez más, seguro. Esto lo veremos pues en segundo con la nueva fábrica de baterías, a ver cómo serán de eficientes barra grandes, ¿no? Que decide pues Volkswagen de cómo hacer la plataforma modular, si llegan a 100 kilovatios hora. O sea, el Volkswagen son 60 kilovatios hora, hay Teslas ahora que ya tienen 100, pues esto es lo que, bueno, la autonomía que dices. Subirá, pero la batalla ahora se ha frenado un poco en hacerlos más compatibles con esto. Pero subirá seguro, esto no tengo ninguna duda. Sí, sí. ¿Más dudas? Mi pregunta, ¿es una normativa para que la ciudad de una zona exclusiva para vehículos eléctricos o es para empezar el vehículo urbano? Sí. La máquina elevadora, los cargadores. Mira, a nivel talleres, normativa de talleres, la desconozco. Yo sé, ahora están obligando, por ejemplo, a centros comerciales a poner pues, como mínimo un cargador por cada 40 plazas, a parkings, a entidades públicas. Sí conozco, hay normativa específica. De talleres exactamente, yo la desconozco. El taller no tiene. El taller no hay ninguna normativa que le diga qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es más una cuestión del fabricante. El fabricante sí que a sus talleres les indica que tienen que tener unas zonas para la manipulación, sobre todo para la manipulación. Incluso, usted sabe bastante más que yo, ¿no? El tema de que tienen que tener unas cajas fuertes para que la batería, cuando la sacan, acaso de motores, sobre todo, que son más pequeñas, la sacan y la tienen que guardar allí en cuarentena. Una caja fuerte, una caja fuerte que se cierra, hermética, para que esté allí en cuarentena durante un tiempo. Claro, la batería no tiene una combustión inmediata. Se va calentando, pueden pasar días, semanas, un día, algo. Entonces, hay unas cuarentenas y tal, pero no es normativa. Es el fabricante el que marca cómo se tiene que trabajar. Pensar a nivel de espacio de trabajo cuando se hace la reparación. Pensar que, evidentemente, se hace falta elevador de 2 columnas para bajar las baterías para poder entrar por la mesa por debajo. Y una vez se trabaja en esa zona, lo que sí que dicen todos los fabricantes es que esa zona tiene que estar acordonada con cadena blanca y roja o cinta con indicaciones de alta tensión. En el vehículo también se ponen indicaciones, tanto en volante, parabrisas, etcétera, aunque esté dentro de la zona acordonada. Y luego lo que se suele hacer para asegurar contra la reconexión es que haya un responsable, ¿no? Entonces tiene que haber un responsable que certifique que se hace un registro, que se ha hecho la desconexión y la comprobación de la tensión, se bloquea la posibilidad de poder colocar el conector de mantenimiento, y que sería una especie de disyuntor, o simplemente es una desconexión de una línea de control baja tensión que si está abierta y se puede bloquear con un candado, muchos fabricantes hacen con un candado, los relés de alta tensión ya no cierran y ya queda el coche seguro. La llave del candado, la llave del vehículo, queda en manos del responsable, que suele ser el taller, y ahí tiene que tener un armario con una llave solo él. Ahí hay varios niveles de seguridad. Pero la zona acordonada la puede elegir libremente el taller.
el tema de que pueda haber módulos peligrosos porque se están inflando, se están calentando, pues lo que decía Carlos, ya de año ya vi, por ejemplo, los armarios con varios centímetros de pared de acero, estandarizados por la marca, para dejar allí ese material que es peligroso, ¿sabes? Por ejemplo, pues, los fabricantes son los que están marcando la pauta, pero a nivel de certificación, de condiciones para taller libre, cada uno está haciendo lo que quiere porque no hay nada. De todas formas, perdonad, pero entiendo todo esto como fase 2, que es la reparación. Yo entiendo fase 1 y todos cuando vamos a visitar un taller lo vemos, que tienen un depósito con gasolina porque hay un cliente de un coche a reparar y se ha dejado con un litro de gasolina. Pasa, todos los talleres lo tienen. ¿Qué problema van a tener ahora? Que va a llegar el cliente con el coche eléctrico y se va a dejar con un 3%. No tengo por qué reparar una batería. Yo soy un taller que me dedico a servicios rápidos y a línea de direcciones. Yo antes de hacer una alineación tengo que hacer una prueba de vehículo. Si lo tengo batería, voy a renovarlo y no voy a poder hacer esa reparación. Yo que veo como paso 1. Nosotros, para generar la necesidad a los clientes, lo que tenemos que explicarles es esto, lo que va a ser su operativa. Tienes que ser cargador, porque te va a venir un señor con un vehículo eléctrico que quiera cargar su vehículo y lo va a tener que cargar. ¿Usted o no? Monetizarlo, necesario. Todos sabemos que está cobrando un litro de gasolina al cliente desde la gasolina. Porque no voy a cobrar una carga de gasolina. Aquí problemática no hay ninguna. Y ese primer paso, esa primera fase, para generar necesidad del taller, creo que la tenemos todos nosotros bastante sencilla. Otra cosa es que, como siempre, el cliente, depende del tipo de cliente, tardará más o menos en entrar. Yo creo que tenemos bastantes argumentos comerciales como para generar esa necesidad del cliente. En el taller es así, o sea, hay trabajos ya de rectificación de filtro de partículas en muchos programas, yo lo he vivido, ¿no? De empezar un programa de regeneración en estático y obligarme el programa a pasar a dinámico, y tener que salir por el coche. O un ajuste dinámico de alas. Esa necesidad ya tenemos. Yo voy por donde decía Jordi, ¿no? Que realmente este tipo de cargadores, cobres o no, ya veremos. Pero sí que realmente lo que dices, ahí va a hacer falta, porque hay trabajos que si no, no vas a poder realizar. Vale. ¿Una duda más? ¿No? Sí, yo tengo una. Hasta 2035 es la prohibición, ¿no? Sí. ¿Entran los híbridos también ahí, enchufables o no enchufables? ¿O es solo para 100% motor térmico? 100%. O sea, 100% tiene que ser eléctrico. No puede haber híbrido. 35 sea... Aunque sea híbrido. Sí. Es la barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. En el 2035 no se fabricarán motores de combustión. Una barbaridad. Es una realidad.